Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos al Dato. Me acompaña Jorge Torres, jefe de campaña designado por Fernando Villavicencio, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Recuerden que este programa está siendo retransmitido a través de la señal de @IgnatoEC y el canal Telepremier. Bien, usted estuvo el día del magnicidio de Fernando Villavicencio. ¿Podría relatarnos cómo se dieron los hechos según lo que usted vio? Bueno, mira, ya estaba dicho por mí en una reunión con quien en su momento era parte de la organización de la campaña también, el coronel César Sáenz, que la falla iba a ser el blindado. 45 días más o menos antes del atentado se los hice saber. Les dije que había un autodesignado jefe de seguridad y un impuesto por gente del partido que interfería con la función del legítimo jefe de campaña, que era el capitán Cristian Ceballos. A ver, 45 días antes usted le advirtió al coronel que hace mención coronel Sáenz, ¿ya? Le advierte. Y en el momento que usted le advierte, ¿qué acciones tomó él? Bueno, sabes bien que uno hace el llamado de atención, pero uno confía que cada rol tiene que hacer su trabajo. Ellos quedaron en hacer los llamados de atención pertinentes, de poner orden en la situación. La verdad es que nunca vi una resolución posterior a mi Pero a ver, llamado de atención. en el tema del jefe de campaña, quien estuvo registrado en el Consejo Nacional Electoral, porque usted lo designa directamente Fernando, pero es Construye, el que obviamente pone, en este caso, porque fue candidato de Construye, registró en el Consejo Nacional Electoral como jefe de campaña ¿a quién? Fíjate, es bastante común que por un asunto de jerarquías y de meritocracias internas de los partidos designan a un jefe de campaña que generalmente es un estratega, una persona con mucha experiencia política, pero cuando el candidato no se siente seguro de que ese trabajo va a rendir los frutos que él busca, que es ganar, generalmente recurren a consultores externos, a empresas privadas, que tengamos la expertise necesaria y que además de eso, pues uno sí va a ganar, uno va a apostarle todo. Pero que le genere confianza. De pronto el jefe de campaña no le generaba confianza. ¿Quién es él? ¿Quién era el jefe de campaña? Definitivamente no le generaba ¿Y confianza. quién era el jefe de campaña? El señor Antonio López. Antonio López, ya. Y él es designado, obviamente, bueno, ya lo dijimos, por Construye. Y esta persona, ¿qué actitud tenía con ustedes? Por ejemplo, contigo en este caso, ¿no? Bueno, nunca supe las verdaderas razones. Puedo inferir motivos, puedo inferir motivaciones, que nada tiene que ver con ninguna historia con ellos. No los conocía de nada, ellos no me conocían a mí de nada. Yo siempre fui un hombre gris dentro de la estructura porque nadie me conocía. Porque yo había trabajado como asesor para Fernando en la campaña para la Asamblea. También estuve como jefe de campaña de la candidatura de Nina Osorio, sobrina de Fernando, cuando ella participó por la provincia de Pastaza. Allí él conoce mi trabajo y me dice, oye, ayúdame también con mi campaña en la Asamblea Nacional. Posteriormente, después de la muerte cruzada, me solicita que me integre a poner orden, precisamente porque él no confiaba en la estructura del partido. Me decía... la relación de Construye y Gente Buena, ¿cómo era? ¿Qué tal era? ¿Eran dos bandos separados? ¿Cómo? Eran dos bandos separados, tanto así que existían distintas sedes y todo esto, ¿no? Y Fernando, palabras textuales, el día de la reunión, que yo llamo el día cero, me dice, ninguno de ellos les interesa ganar, ellos quieren es llevar su gente a la asamblea y me están utilizando, ¿no? Y tu labor acá es hacerme ganar, ¿no? Por eso te estoy buscando. Esas fueron sus palabras, lo cual era un compromiso enorme, ¿no? Sobre todo porque hay un cariño hacia la familia de Fernando y había mucha confianza. Ahora, pero usted como jefe de campaña designado, ¿no? No contaba con los recursos porque que asigna el Consejo Nacional Electoral, porque eso lo maneja quien está designado como jefe de campaña, obviamente. ¿Ustedes contaban con recursos para todo esto? Los policías, en el caso... Para nada. Entonces, ¿cómo hacían? ¿Dónde dormían? ¿Cómo vivían? Era complicado. Si nos centramos en el tema de esto que tú acabas de mencionar, quienes se llevaron la peor parte fueron los de seguridad, porque no solamente no les daban la agenda por orden precisamente de la estructura del partido. ¿Y quién manejaba la agenda de Fernando Villavicencio? El partido. El partido. Sí, ellos pero una pusieron persona, a cargo, tengo un nombre aquí, Giovanna Montalvo. Una persona allí que tenía órdenes de no dar la agenda, y cuando la daban... ¿Tú no podías ver la agenda? No, nadie. Y cuando la daban era una agenda escueta.
Era, A ver. eran horas y como que por allí un poquito de información, pero eso no saldaba los requerimientos de seguridad. Tú cuando tienes 10%, o sea, es que imagínate, Nicolás, que tú tuvieses 10% de riesgo de atentado. Claro. Estarías muy preocupado. Obvio. Fernando tenía un informe que decía que tenía 97% de riesgo. Entonces, y los jefes ocultar de información. campaña, en este caso, el señor López, conocía este tema. Pero por supuesto, eso era conocido. El señor López, una vez que pasa lo de Fernando Villavicencio, quiero saltarme un poco, continuó en la campaña, obviamente, con Cristian Zurita y con Gonzaga, continuaron sin ningún problema. ¿Tú pudiste ver cómo era la relación de López con Zurita? No, yo me desacoplé completamente porque yo trabajaba para Fernando. Y Zurita, en la campaña, por ejemplo, cuando Fernando estaba con vida, sí estaba allí. ¿Cómo era la relación de ellos? Comportamientos y actitudes muy cuestionables. En lo particular, más de una vez me tocó ponerle límites. Ya los últimos días se lo dije, lo sostengo, no tengo ningún problema. ¿Pero límites en qué sentido? O sea, ¿qué actitud tenía él? Básicamente le dije que él estaba haciendo una apuesta con una vida humana. Así se lo dije. Y él no supo qué responder. O sea, Cristian Zurita tenía conocimiento de toda esta situación, de que él no se estaría llevando los Él protocolos se de comportó seguridad. como una bisagra, como un articulador, como un negociador entre la gente esta, los López, denominados los López, y Fernando, para sostener allí con alfileres esa relación, que era una relación totalmente infructuosa, una relación que interfirió con la campaña, una relación que propició el escenario fatídico, por negligencia, por un caos inorgánico, porque todas las campañas tienen su grado de... Cristian Zurita daba directrices también, Fernando se lo permitía. ¿Cómo era la relación de Fernando Villavicencio con Cristian Zurita? ¿Tú qué pudiste ver? Sin duda alguna eran grandes amigos, pero en palabras de Fernando llegaba un punto en donde él ya no sentía que él fuera competente para el cargo que tenía dentro de la estructura, que al final nunca tuve claro realmente cuál era su rol, función dentro del organigrama, pero sí era una persona que generaba mucha interferencia, con muchos juegos de poder, ¿sabes? Como... En lo particular yo soy tan transparente con este tipo de cosas que yo creo que eso genera caos. Genera una entropía de grupo que yo no puedo asegurar que haya unas implicaciones en lo material o en lo intelectual con el atentado, pero sin lugar a duda meter entropía de una manera planificada, sabiendo lo que estás haciendo, sabiendo que estás desarticulando, sabiendo que estás generando este caos, eso no está bien. Pero generaba este caos en el sentido de que, por ejemplo, no les daba la agenda, el tema de seguridad, la actitud de él. Bloqueaban, sobre todo constantemente bloqueaban el trabajo del equipo de seguridad, tenían un trato despectivo hacia ellos, no les facilitaban el descanso, no les facilitaban la alimentación. Mira, el simple hecho de que Gonzaga se autodenominara jefe de seguridad, ya eso era una alerta roja, porque además de todo, quien debía hacer las avanzadas, quienes debían tomar el control de los traslados, de los mantenimientos del blindado, de los blindados, porque habían dos. Por eso es que no se entiende qué hacían los dos blindados en Guayaquil. Te hago una pregunta. ¿Tienes conocimiento si es que unos días previos de la muerte de Fernando Villavicencio, Fernando le pidió a Zurita que salga de la campaña? ¿Es cierto eso? La relación estaba erosionada, no solo con Zurita, estaba muy tensa con el equipo de los López, sobre todo después de un incidente en Guayaquil en donde este Antonio López Jr. se acerca con Gonzaga que portaba, hasta donde sé en ese momento, un arma. Se acercaron a amenazarme, él y unas 6, 8 personas más, porque es que ellos no soportaban que alguien fuese a poner orden, y mucho menos designado directamente por Fernando. Entonces a mí me tocó frentearme con toda una estructura de gente enferma de ego, tengo que decirlo, empezando por Zurita, y nombrando al señor Antonio López y a su hijo, que son unas personas, a mi modo de ver, bastante cuestionables, a quienes responsabilizo al menos de este caos que yo menciono y de haberme amenazado. Fue bien desagradable encontrarme con este personaje, incluso en la fiscalía cuando me tocó dar mi declaración, después de que él me haya amenazado en Guayaquil, ¿no?
Claro. Entonces, él no pudo sostener en la fiscalía la cara, porque yo sí se lo dije. No sé qué haces aquí. En fin, todo este tipo de situaciones, Fernando quiso como de alguna manera zafarse de eso y enfocarse en la campaña, porque la campaña se tornó una pugna interna cuando teníamos que estar enfocados en ganarnos el electorado. A veces trabajar, en las ¿no? campañas suelen darse este tipo de inconvenientes, en la campaña política, por la presión, pero yo lo que quiero conocer es la relación Villavicencio con Zurita. Sí. ¿Crees que ya en los últimos días prácticamente colapsó? Y si es que tienes el conocimiento de que él le dijo, ¿sabes qué? Por favor, chao. Mira, para aclarar un particular, sí es cierto que todas las campañas tienen una enorme cuota de estrés Es normal. y de caos orgánico. Ok. Pero cuando se propicia el caos, eso es otra cosa. Y eso no es normal en una campaña. Y Fernando y yo estábamos muy claros en esto y siempre lo conversábamos, que se perdía demasiada energía en luchar entre los distintos equipos, ¿no? Cuando teníamos que estar enfocados en ganarnos al electorado, y estábamos muy bien. Claro. Estábamos muy bien. Yo estoy seguro que luego del debate Fernando hubiera entrado a la segunda vuelta sin lugar a duda, porque teníamos mediciones. De hecho, nuestra especialidad en nuestra agencia de marketing es el análisis de audiencia a través de la Big Data. Y estábamos muy claros en cuál era nuestra posición. Sabíamos la potencialidad del candidato y queríamos trabajar exclusivamente en este tema que te pregunto de Zurita, ¿escuchaste algo que si es cierto que él le pidió la salida? En palabras de Fernando, recuerdo claramente que me dijo: no confío en los López, no confío en Panchana y cada vez menos en Zurita. O sea, ya no confiaba en Zurita. Cada vez menos confiaba en Zurita. Fueron sus palabras. Ahora vamos a aterrizar con la Revolución Ciudadana, porque se habría filtrado, ¿no?, una declaración de un testigo protegido, el abogado Vimos, ¿no? Que señala que el actor intelectual podría ser, se dice, Jorge Glass. ¿Cómo entonces empatamos todo esto con Jorge Glass y con la Revolución Ciudadana? Mira, yo puedo hacer solo conjeturas, ¿ok? Para mí la izquierda latinoamericana es una enorme corporación criminal, y lo digo sin reparo, empezando por el Foro de Sao Paulo, que fue fundado por las peores guerrillas narcotraficantes de la región. Todo el mundo sabe que Fidel Castro siempre se financió del narco, y sabemos que esas guerrillas que él formó en su momento, luego fueron convocadas para constituirse como partidos políticos y establecer esta plataforma política continental, ¿no? Entonces, cualquier partido, miembro de eso, yo no lo puedo ver con buenos ojos. Para mí, la presunción de inocencia para los partidos políticos del Foro de Sao Paulo no existe. Creo que deben ser investigados. Creo que Jorge Glass hace parte. Mira, es que fíjate, está muy claro. ¿Cuántos prófugos de la justicia ecuatoriana están en México? Algunos. Ajá. ¿Por cuál embajada se quería ir Jorge Glass? Por México, pero ajá, a ver, el tema es cómo empatamos. Fíjate, allá voy. Con cuidado al detalle. La embajada de Argentina, en donde estaban detenidos los 5, eran 6, fallece uno de los miembros del equipo de María Corina, fue tomada por Brasil, por el cuerpo diplomático de Brasil. ¿Cómo es que luego Maduro quiere negociar a esos rehenes, porque eran rehenes, que estaban bajo la custodia de Lula da Silva, por Jorge Glass? Hay una conexión entre los partidos de izquierda y todas estas estructuras. Es una pregunta directa. ¿Crees que desde la Embajada de México se pudo haber planificado lo ocurrido con Fernando Villavicencio? Es una conjetura razonable en virtud de quién estaba en ese momento en el poder, ya la pupila de AMLO, ¿no? ¿Quién intentó mediar con el gobierno ecuatoriano por Jorge Glass? El canciller de Petro, por unos rehenes que estaban en una embajada custodiada por Brasil. Pero cuando muere Fernando Villavicencio fue en el 2023, estaba AMLO de presidente. Claro, es que son la misma gente. Ellos son una corporación que se cuidan, que hacen presión diplomática entre ellos para rescatar a sus presos, que son delincuentes. Maduro ofreció esos 5 rehenes por Glass y por Milagro Sala, que está presa en Argentina. Milagro Sala es la versión de Isa en Argentina, ¿no? Entonces hay que ir uniendo los puntos y a mí, yo estoy convencido de que una mirada cenital de las cosas nos permite entender mejor todo. Jorge Glass está preso por algo.
Y los otros 4 que también fueron nombrados por la Fiscalía son unas joyas todos. Y uno de ellos vive en Venezuela y tiene custodia del régimen de Nicolás Maduro. O sea, ¿de qué estamos hablando? Esa es la izquierda latinoamericana. Ok. Bastante fuerte, bueno, lo que nos has dicho en este momento, pero creo que sí, debería ser investigado. Pero en el momento que Daniel Noboa entra a capturarlo, o solicita la captura, o como ellos le dicen, el secuestro de Jorge Glass, utilizando las palabras también de ellos, para que haya una... O como dijo Petro, el perseguido político. Imparcialidad dentro de las cosas que se tratan acá. Jorge Glass sale de la Embajada de México cuando él se fue refugiado ahí. Sale. ¿Crees que fue acertado por parte del presidente Daniel Noboa haberlo sacado de la Embajada de México? Totalmente. Totalmente. Yo soy partidario de que el que las hace las tiene que pagar. Ahora, en el momento que Jorge Glass aterriza en la Embajada de México, él sabía que le iban a abrir las puertas. Claro. Él ya sabía. O sea, no, es que hay una negociación. Hay una negociación la negociación previa que claro. tú dices. Ya. Ahora, pero lo que yo quiero tratar de entender es lo que mencionas de que esto en la Embajada de México habría... ¿Qué interés podría tener México en terminar con Fernando Villavicencio? O esta estructura que tú has mencionado, el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, te voy a poner este ejemplo. En Colombia, bajo el beneplácito del gobierno colombiano, lo digo así, se ha permitido la operación de fuerzas especiales venezolanas y de la utilización de cuerpos irregulares colombianos financiados por el gobierno, por la tiranía venezolana, para capturar a disidentes venezolanos en suelo colombiano. Bien, ellos operan de esa forma. Entonces, dentro de estos acuerdos de protección internacional que tiene el Foro de Sao Paulo para proteger a sus delincuentes, se gestan este tipo de cosas. Que Colombia preste su suelo para que Gran Cuarteado persiga a venezolanos dentro del suelo colombiano. Del tema de Fernando Villavicencio, si bien es cierto, el abogado Vimos dijo que esta operación se habría planificado en Colombia. No me extrañaría para nada. No me extrañaría para nada. ¿Conoces de alguien que estuvo en la campaña de Fernando Villavicencio, muy cercano a él, que haya viajado a Colombia por esas fechas? ¿Quién? Zurita mencionó que iba a viajar a Colombia, ahora que lo menciona. Cristian Zurita mencionó o viajó a Colombia. Yo no puedo ver sus movimientos migratorios, pero él dijo en una reunión que él iba a viajar a Colombia. Y ahora es que quiero ver cuál es el nexo entre Construye y la RC. O sea, porque Zurita no creo que tenga relación con la Revolución Ciudadana. De pronto los López tienen algún tipo de relación con la No lo sé, Revolución Ciudadana. Me falta contexto para afirmar lo que me preguntas, pero definitivamente habían intereses continentales en silenciar a Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio denunció incluso a Alex Saab por el lavado de activos de $2.700 millones con el sistema Sucre. Usos de recursos públicos a Pablo Iglesias e Irene Montero. De hecho, ya voy a buscar esa denuncia también. Está en la Fiscalía. Alex Saab estuvo preso en Estados Unidos y fue, como te digo, intercambiado por rehenes. Es que hay que tenerle... Pero él está libre ahora. Sí, y tiene un cargo de ministerio. Siendo colombiano, tiene un... Está financiando las producciones de telenovelas ahorita en la industria. Pero fíjate en el detalle. ¿Cómo se gesta la liberación de Alex Saab? Fue intercambiado por rehenes de Maduro, que eran empresarios norteamericanos, que fueron capturados en suelo venezolano para intercambiarlo por los narcosobrinos y por Alex Saab. O sea, las negociaciones de rehenes, así como la que propusieron por Glass, o sea, esa es la política del foro. Esa es la política del foro. Y para eso se ha prestado Petro, se ha prestado Lula. No estén creyendo en ese postureo de ellos, de que ellos no quieren foto con Maduro. Esta gente el es lo celular de Fernando Villavicencio está en el FBI, ¿no? Amanda Villavicencio en su momento dijo que lo lanzó el río Tomebamba, cómo se habría filtrado esos presuntos chats. El celular, el iPhone, la computadora, lo que haya sido que ya los equipos de Fernando, ¿los tuvo Cristian Zurita en su poder? ¿Sí o no? Desconozco, pero sí hubo un manejo, me parece a mí, un poco irresponsable de esas fuentes de información. Eso tenía que estar en manos de... ¿Pero cómo se habría filtrado? Ese es el tema, o son falsos esos chats. Los chats. Desconozco completamente, pero viendo que esos archivos eran completamente manipulables, yo no daría crédito a lo que se publicó. Y finalmente, para cerrar esta entrevista, ya para invitarte a otro espacio, analizar todo el tema del Foro de Sao Paulo. Yo también analizo mucho el tema de cómo se han formado estas bandas en Venezuela, en Colombia y en varias partes de Latinoamérica. Y una que ya desapareció, los salvatruchos, maras salvatruchas en
El Salvador lo que muestra que cuando existe voluntad política se termina con esto, ¿no? Pero quiero hacerte una pregunta final, Jorge. ¿Crees que de pronto Estados Unidos, el FBI o la Fiscalía Ecuatoriana o ya a la interna se conoce el nombre del autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio? No te voy a pedir que me digas ni que dejes una presunción, solamente si se conoce el nombre del autor intelectual, no el nombre del que disparó ni el gatillero, el nombre del autor intelectual. ¿Quién fue? ¿Crees que esa información se conoce? ¿Sí o no? Yo podría suponer que sí, y me parecería un desacierto que no lo hayan mencionado, que no lo hayan publicado, que no lo hayan hecho público, porque yo creo que la opinión pública, la familia de Fernando, la sociedad ecuatoriana, merece tener claridad respecto a este asunto, ¿no? Creo que todos estamos esperando que ya esto se resuelva, que ya se diga quiénes fueron. Creo que él era la voz de la verdad, él era una voz en contra de la corrupción, en contra de todos estos cuerpos de poder, estos grupos de poder que tienen tanta impunidad a partir del poder político y a partir del poder de la narcopolítica, que él tocó demasiados intereses. Claro, es muy fácil señalar cuáles fueron los botones que él presionó aquí en lo doméstico, pero es que no podemos dejar de ver las conexiones internacionales. Mira, es que Ecuador hace parte del corredor transnacional del crimen, que conecta Venezuela, Colombia, México, con la distribución de esta sustancia por todo el mundo. Entonces, él señaló los casos domésticos, pero esos casos estaban conectados, por eso te nombraba a Alex Saab, porque hay grandes conexiones, ¿no? Bien, hay que seguir profundizando en estos temas, en nuevas entrevistas que de verdad, Jorge, te voy a invitar para seguir profundizando en estos temas que creo que el país debe de conocer. Jorge, quiero agradecerte por estar acá, tu testimonio siempre bienvenido. Gracias a tu audiencia también. Y como siempre lo digo, sean ustedes, queridos ciudadanos, los que saquen sus propias conclusiones. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias.